Buenos días, bienvenidos a Be-Water Luis Leao y hoy tenemos con nosotros un doctor especial que se llama doctor Silvano Baztán y que nos va a explicar un poco qué es lo que hace. Buenos días, Silvano, ¿qué tal? Buenos días, Luis. Pues encantadísimo de estar aquí en tu canal. Pues nada, explícanos un poco desde dónde vienes y qué es lo que estás haciendo. Pues yo vengo desde una formación académica, una formación que la tomé en la Universidad de Navarra, estoy doctorado en medicina y muy pronto, pues diría en 5, 6, 7 años, a partir de ahí me adentré, que todavía no sé cómo, porque yo era una persona como muy cuadriculada, ¿no? Me adentré en la energética china, en la medicina china y estudié acupuntura. Estuve 2 años estudiando y esto ya me ayudó a entrar en la energética china, entrar en el mundo de lo desconocido, que hasta entonces, pues bueno, pues las cosas sucedían, las cosas se habían descrito en los libros y yo pues me había ocupado de aprender de memoria los tochos de pues, patología, farmacología y demás. Entonces me ayudó a abrir la mente y a partir de ahí ya ha sido una carrera, me instalé mientras estaba en urgencias trabajando, instalé mi propia consulta de acupuntura, estuve unos años y luego ya fui derivando a aspectos más sutiles, más energéticos, la vivencia emocional, el trabajo de traumas emocionales, ya dejé la aguja, ya me puse con toques, terapia manual, energética. Bueno, a partir de ahí ha sido un totum revolutum en una formación continuada muy diversa, para mí muy enriquecedora, hasta que, bueno, pues ya hace, pues diría más de 10 años que me dedico, es profeso a la medicina psicosomática. Entonces, ver un poco el trasunto vivencial, energético, información, memorias que tenemos en nuestro inconsciente y que en un momento dado simplemente explotan por el motivo que sea, el desencadenante que sea, que habrá que identificar, en forma de enfermedad. Y entonces mi labor sería el ayudar a la persona a identificar qué es lo que guarda ahí dentro, que está emergiendo a través de esa enfermedad. Y entonces ayudarle no solamente a que lo identifique, sino que lo solucione. Y que lo asuma, y que lo asuma. Sí, sí, hombre, evidentemente. Si no se asume, no se puede solucionar. Tenemos un bloqueo ahí emocional, sentimental, vete tú a saber. Hay de todo tipo de cosas, ¿eh? Inculcado desde a saber cuándo, desde que nacemos hasta... Antes. O sea, incluso. tú ten en cuenta que venimos de un linaje. Entonces, lo ocurrido, lo grabado a fuego en el linaje, sea el tipo que sea, y normalmente suelen ser temas o bien con un contenido dramático, pues muertes, fallecimientos, guerras, lo que sea, violaciones, lo que sea, esto genera una especie de transmisión a través de cauces inconscientes entre personas y, bueno, pues las personas estamos muy fácilmente conducidos por una fidelización a aquello. Entonces, no solamente lo que me pasa a mí en el vientre de mi madre y después, sino también lo que traigo. Exacto, pero tampoco es decir, es como una solución más a todo lo que existe como, digamos, método de curación. No vamos a dejar completamente fuera lo alopático, sino Yo que... hace más de 20 años que no utilizo ningún remedio de nada, Vale. ni agua de litines, ni nada. O sea, todo Nada. es a través de energías. Yo considero que el ser humano tiene un cuerpo que es, vamos a decir, una farmacia integrada que sabe qué sintetizar en cada momento, en qué dosis, cuándo, dónde y durante cuánto tiempo. O sea, nosotros tenemos fármacos inteligentes dentro. Entonces, en principio, yo sé, evidentemente, que hay interés en muchas ocasiones de suplementar pues, carencias y demás, y eso es correcto. O sea, no estoy abogando no tomar nada. Pero Exacto. en mi práctica, pues yo me dedico, zapatero a tus zapatos, yo conozco ese campo y entonces, ¿y qué me convendría comer? Bueno, pues
yo le puedo dar una serie de indicaciones de tal, pero mi campo es mi campo, o sea, y zapatero a tus zapatos. Vale. Por ejemplo, tú acabas de decir que tenemos una farmacia incorporada, ¿no? Digamos. Realmente tengo entendido que el ser humano no es capaz de sintetizar vitamina C. Bueno, en principio, Pregunto, ¿eh? el ejemplo muy concreto que has colocado da explicación a la patología que existía, sobre todo en los marineros de grandes travesías, cuando, bueno, pues no llevaban los cítricos que luego ya se vieron como necesarios y demás. Y entonces, bueno, pues aparecía ahí pues, la enfermedad correspondiente a través de esa carencia. Pero claro, lo que hay que ver es que el ser humano no ha venido al mundo a estar en travesía permanente sin alimentación habitual. Quiere decir que el ser humano tiene una colocación en un hábitat concreto y el hábitat concreto no es un barco. Vale, pero Entonces, en tampoco principio, tenemos... con la alimentación habitual, pues estarían cubiertas prácticamente todas las necesidades básicas, como Bueno, nutrientes esenciales para luego ya que el organismo funcione. ¿la habitual te estás refiriendo a la última que nos quieren imponer? No. Una alimentación, vamos a decir, sin adjetivos. Vale, Pues vale. una persona que está en el mundo, en cualquier hábitat, selva, páramo, lo que fuere, entonces de lo que hay ahí, seguro que va a tener de todo. Sí, El pero mayor o el menor cantidad. él tendrá mucho más que cualquiera que viva en una gran ciudad, eso está Seguramente. Claro. Porque sí. Obviamente en esta era industrializada última, desde hace 100 años hacia acá, se han inventado más de 300 tóxicos que no existían entonces, ¿no? Que están, yo creo que perjudicando mucho la salud del ser humano. 300 tóxicos. ¿De dónde Pues, sacas esos 300? No sé. ¿Tú sabes la cantidad de miles No, perdón, me he equivocado. de sustancias químicas que han sacado? 300.000 para arriba. 300.000 ¿vale? Ya me suena más. Vale. No, más luego, ya no solamente cada uno de ellos, sino sí. luego la interacción entre los diversos. Y la acumulación de ellos mismos, ¿no? Es impresionante, ¿no? Y ahí luego, estamos, ¿no? Si nos dedicamos a mirar al cielo, ya nos pasmamos. Sí, total. Bueno, luego el agua. Otra cosa que nos están negando, ¿no? Hay agua en el planeta. Yo creo que si hiciéramos un consumo racional, hay súper de sobra. Pero bueno, pues ya sabes, ya desde que se organizaron industrialmente para enlatarla, embotellarla y venderla a unos precios desorbitados, pues bueno, que cotice en bolsa. Es increíble. Lo de la bolsa de Chicago es increíble con los alimentos. Y el agua, evidentemente, fíjate, ¿no? Tú que te dedicas a ese tema, pues fíjate en nuestra composición en agua. Aunque no hay una cifra, vamos a decir, considerada como la cifra, pues puede ser un 60, un 70, un porcentaje muy alto de nuestra composición. Entonces, imagínate la importancia que debe tener el agua en nuestras vidas. Que casualmente tiene la misma proporción que el agua que tiene la Tierra. El mar. ¿Será casualidad? Sí. ¿No? Casual. Todo es casual. Exacto. Bueno, y luego lo del agua. El agua no por ser potable es saludable. Mira, yo tengo ahí una anécdota muy interesante, bueno, de andar por casa, ¿no? Yo he vivido en un pueblo de Navarra, un pueblo pequeñito de 80 habitantes durante 14 años, creo. Y tenían una fuente en el lavadero, un lavadero de piedra genial, chulo, muy chulo. Y bueno, pues es un agua que viene de manantial, directo, pues ancestralmente, ¿no? Y va y colocaron no potable, el letrerito de no potable. ¿Pero a qué se refieren con no potable? Pues claro, que no estaba clorada, que no estaba adicionada, con lo cual no había garantía de que ese agua pues no pudiera
pues a un visitante, pues generar pues la diarrea del turista, que era algo muy clásico en los pueblos de antes, que pues la gente estaba habituada a sus fuentes, y cuando llegaba el turista de turno por el verano, pues bueno, pues a lo mejor el primer contacto con ese agua le genera una cagalera, ¿no? Pero vamos, y ya está, y se acabó, ya no había nada más. Bueno, pues es curioso, ¿no? Lo que decías, el agua no potable. ¿Qué es agua no potable? Yo diría agua no potable, pues más a lo que salen por los grifos que otra cosa. Ya, pero lo que yo volví a decir, aunque sea potable, no quiere decir que sea saludable. No, claro que no. Porque yo me he encontrado con mucha gente, no, es que yo en mi finca tengo una fuente natural y tal igual. Ya, pero ni la estructura, ni el pH, ni la capacidad reductora de oxidación es la adecuada para que sea un agua realmente asimilable, ¿no? Entonces, claro, la gente se queda ahí un poco perpleja. Y luego, dependiendo de la latitud del país, el agua cambia mucho. Hay aguas más calcáreas, hay aguas más ácidas, en fin, depende del terreno. Y claro, ahí la gente tiene una confusión porque el agua nadie nace enseñado y el agua tiene unas ciertas características que pueden ser óptimas o no para el ser humano. ¿Cuál es la más adecuada? Pues yo que me dedico a ello, en cierta medida hay cosas que mucha gente debería saber y que no lo sabe. Cuando te quieren vender una ósmosis inversa y que te hacen el planteamiento de te poner un electrodo dentro de un agua que por muy pocos minerales que lleve va a precipitar y va a dar un color por la oxidación del propio electrodo, y te dicen que tu agua es una porquería, si eso lo hicieran con agua destilada no sucedería. Entonces la gente, ese criterio de vender algo enseñando una falsedad no es lo más adecuado, ¿no? O sea, yo creo que hay demasiada poca honestidad en la gente que quiere. Bueno, pero no, vamos a cambiar un poco. Vamos a ir. ¿Cómo podemos o cómo llegas a una curación de una persona a través del método que empleas? Bueno, pues lo primero y fundamental, escuchando. Bueno, y para escuchar, evidentemente, lo que hacía referencia en uno de mis últimos escritos en el blog, necesito tiempo. O sea, primero una escucha activa. Entonces, evidentemente, yo lo que voy a pedir de primeras es un motivo muy concreto por el que esta persona está frente a mí. Entonces, puede haber uno, puede haber varios. Y aunque sean varios, hay que empezar por uno. Uno que sería como uno de los hilitos que salen de la persona y del cual podemos tirar para entrar dentro de la persona. O sea, yo cuando estoy con una persona, pues yo soy consciente de que estoy hablando, como ahora mismo estoy hablando contigo, de consciente a consciente, pero yo soy consciente de que le estoy hablando a su inconsciente, que está escuchando, vamos, con las orejas abiertas, tipo Dumbo, permanentemente. Entonces, yo soy consciente de que ya el primer trabajo terapéutico es en el primer encuentro, que es simplemente un trasvase de información. Entonces, voy a mostrar, voy a indicar un poco la necesidad de que hable en presente, a ver qué es lo que sucede que le hace venir, es como colocar el rótulo, el título, el síntoma que sea, la enfermedad que sea, el conflicto que sea, y a partir de ahí, pues yo le explico un poco desde mi planteamiento qué tenemos que buscar dentro de su inconsciente que esté relacionado con ese motivo de consulta y a continuación hago una historia personal haciendo referencia casi siempre, construyo un pequeño esquema del árbol genealógico de la persona en el primer encuentro y una historia personal a lo largo de su vida ligada, relacionada con el motivo de consulta, porque si no, claro, podemos hacer una historia que dure toda la vida, ¿no? Y no puede ser. Entonces, ya con esto, ya cuando a la noche reviso los casos, pues llego a un pequeño párrafo en el que muestro las hipótesis que se me ocurren respecto a lo que pueda estar sucediendo o pueda haber sucedido en la persona para mostrar ese motivo de consulta. Y entonces ya lo que viene a continuación, lo que son las propias sesiones terapéuticas, que normalmente no suelen ser muchas, porque hay, como para mí, muy pocos temas básicos, conflictos básicos en una persona.
Entonces ya se hacen siempre en relajación y bueno, pues es enseñarle, a ahondar un poco en la información de ese inconsciente y hacerle ver a la persona que no son cosas raras, no debe tener miedo absolutamente y que la información que va a salir es lo que el inconsciente de la propia persona decida mostrar, no lo que yo esté empeñado en sacar a relucir, no, porque muchas veces me planteo, ¿no?, una consulta. Hey, pues vamos a trabajar este tema, porque me parece que este tema es crucial para lo que te pasa. Hacemos la relajación y en el minuto 1 el inconsciente de la persona dice y muestra otra cuestión. ¿Ya? ¿Qué hacer? Pues evidentemente ha aprendido a respetar absolutamente lo que el inconsciente de la persona dice, porque por ahí va la verdad. El único que sabe cómo ha sucedido todo y cómo puede salir la persona de ese atolladero es el inconsciente de la persona. Entonces hay que escucharle. ¿Y cómo llegar a ese punto? ¿Alguna técnica en Una concreto? relajación. Una relajación más o menos profunda, por ejemplo, cuando necesito explorar la gestación, que es un tema pues, que da para muchísimo tiempo, Es pues como evidentemente tenemos que hacer una relajación más profunda, porque todo el material que está de información recogido en su inconsciente es absolutamente inconsciente. No hay mente, no hay una consciencia como la que podemos utilizar ahora para comunicarnos, no, es simplemente memorias de contacto, informaciones que quedan adosadas, vibraciones, emoción. El bebecito que está ahí dentro respira con las moléculas que está viviendo mamá. Entonces, evidentemente, para llegar ahí tenemos que hacer una relajación un poco más profunda. ¿Y cómo llegas a ese punto? ¿Se puede explicar? No, pues es una inducción como en un proceso hipnótico, pero en el que la persona está absolutamente en conversación, estamos, o sea, no tiene nada que ver con una hipnosis de espectáculo, una hipnosis en la que se queda ahí la persona y no, absolutamente no. Vale. ¿Y cualquier enfermedad está relacionada con ese tema? ¿O ¿Con qué hay tema? cosas que no? Si son simplemente físicas Es que o todo, si absolutamente todo, todo tiene que ver. hay un porcentaje, quiero decir, Mm. no es lo mismo. Imagínate, dice, y entonces un accidente o una persona un accidente de coche o se ha caído o tal. Bueno, O pues un resfriado, una gripe. todo absolutamente se genera a través de predisposiciones o ver un poco en qué estado, por ejemplo, ante un constipado. Bueno, pues si esta persona está constipada, está mostrando un proceso pues, inflamatorio, infeccioso, lo que sea, pero si el sistema inmunológico de la persona hubiera estado en su sitio, no se habría llegado a esto. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué esta persona ha reaccionado de esta manera, aunque el proceso sea leve? Puede ser un catarro repetitivo que está ahí. Bueno, pues entonces, ¿por qué el sistema inmunológico le ha llevado o ha permitido que esto esté? ¿Qué es lo que quiere mostrar, evidentemente, a través de ese proceso catarral? Entonces hay que mirar al síntoma, qué significa cada síntoma, localización de cada síntoma, su correlación con la vida, con sucesos que han ocurrido. Pero es una labor detectivesca, de alguna forma. O sea que es un proceso largo. No, es largo porque en principio se podría considerar, yo entre consulta y consulta suelo esperar 3, 4 semanas, como un mes. Entonces, Mm. claro, ahí se alargan. No se puede hacer como una consulta de psicólogo que va pues 1 o 2 veces por semana para recalcar, para apoyar, tal. No, porque necesita el inconsciente, vamos a decir, decantar lo que vamos haciendo, ¿no? Y entonces para poder construir. Entonces, pero largo no lo es. No, hay muy pocas cosas que realmente son los elementos básicos en cada conflictuación o cada enfermedad de una persona. ¿Y la consulta tiene que ser presencial o puede ser online? Yo habitualmente elijo presencial. Que es mucho mejor. Pero, evidentemente, cuando una persona, es que vivo en La Coruña y para ir a Peñíscola o a Pamplona pues no puedo y tal, pues entonces pues no hay ningún problema y tengo experiencia en ello también de poder hacer relajaciones
por vía presencial y funciona. Yo he explorado gestaciones de forma online sin ningún problema. ¿Y dónde estás ubicado? Pues yo soy natural de Pamplona y hace 6 años que vivo en Peñíscola, O sea, Castellón. Castellón. Entonces, a Pamplona suelo ir una semana al mes, más o menos mantengo la consulta. Yo siempre he estado trabajando en Pamplona desde que salí de la facultad, ¿no? Y bueno, pues sigo conservando consulta allí y luego, pues en la zona donde vivo, pues también, aunque por esta zona no ha calado tanto mi forma de trabajar. Casi Como que la costa es un poco más friki, ¿no? yo creo que se dedican más al juergueo y al tratamiento sintomático. Pues tengo un dolor de cabeza, pues un Antalgin o un paracetamol. Exacto. Y me siento un poco deprimido, pues un ansiolítico. Funcionan así. Más, hombre, Bueno, esto es una generalidad, ya, O ya, sea, por supuesto. No, dejaremos un link ahí donde poder contactar contigo, gente que pueda estar interesada, por supuesto. Yo creo que es algo muy interesante. Me apunto yo incluso, fíjate, ¿no? O sea, estaría encantado de Hombre, tener a más. todo el mundo, y a mí también incluido, yo para estar haciendo ese tipo de trabajo he tenido que pasar mi propio proceso, y para todo el mundo, pues es Ah, como si tú tienes un coche, pues el lubricante del exacto. coche, pues hay que... Y tú llegaste, como creo que me has explicado, a esto por algún problema tuyo personal? Bueno, en principio los conflictos básicos, sobre todo uno fundamental, consecuente de la muerte de mi madre cuando yo era un niño pequeñito, pues a partir de ahí, pues yo me lo he ido Obvio, currando y currando y currando y currando y currando y al final, de alguna forma, pues es sale. a lo que he llegado. Vale. ¿Qué no, perdón, qué nos está ocurriendo últimamente? Porque creo que la gente está entrando en un bucle con todo este magnum acontecimiento en un problema un poco complejo, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? No sé exactamente hacia dónde Bueno, a quieres ir. todo lo que ¿Qué está tema? ocurriendo últimamente en el mundo respecto a cosas que... ¿El tema globalista? Sí, 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 sí. bueno, pues para mí está absolutamente claro, meridiano, que, bueno, pues hay todo un intento. Yo cada vez soy más conspiranoico en ese sentido, porque yo no lo veo que es una conspiración, son hechos demostrables. O sea, otra cosa es que Absolutamente, no ¿no? podemos prever el futuro, qué va a suceder, pero lo que quieren que suceda está absolutamente marcado y ya no lo esconden. Quiere decir que Pero no de ahora, además. no, O no, sea, no, no. Esto lleva muchísimo tiempo, pero ahora es como que este simulacro que les ha salido, vamos, a las mil maravillas del tema pandémico, pues han apretado el acelerador, porque esto, si lo dejamos, y por ejemplo, a nivel astrológico, que, bueno, pues de alguna forma también manejo la astrología hace muchísimos años, diseño humano, hay una serie de cosas, de herramientas, a nivel astrológico lo tiene muy complicado. Los malotes lo tienen muy complicado. Aprovecharon el año 2020, pero ahora, pues realmente no hay visos de que la cosa vaya a mal. Entonces tenemos que aprovechar el tiro en nosotros para realmente fomentar la luz, fomentar la claridad, la ilusión en la persona, el poder del ser humano. Eso es lo que tenemos que yo creo que siempre ha acontecido, lo que pase ahora gracias a la tecnología lo han incrementado a un 2000%, la capacidad de poder captar, ¿no? Y hacer más cosas, pero creo que, no sé, el Ahora, por tiempo... ejemplo, en mayo, ¿no? En mayo ya la OMS ya está absolutamente decidida a modificar pues, tanto el Reglamento Sanitario Internacional, poner en marcha su nuevo tratado de pandemia, sin que ningún gobierno absolutamente diga ni mu. El otro día, en el Parlamento británico, un parlamentario pues, se atrevió en un speech, no sé, de 15, 20 minutos, a mostrar, diciendo, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Quieren quitar absolutamente la soberanía de los parlamentos, la soberanía del pueblo de cada nación, da igual. Estaba hablando en Gran Bretaña, pero eso es en cada sitio. Y nadie se Mira, entera.
lo que sucedió con el de la Fox, que lo han tirado a la calle. Bueno, Bueno, y así con todo, ¿no? Porque pero esto es mucho más grave que la le tiren a un generación del periodista 27, ¿no? comprometido. Como le llaman, también los van eliminando poco a poco, ¿no? Luego nos dicen que son las drogas y el mundo del vicio y tal, pero ¿quién Ya. introduce el vicio? Absolutamente todo es un interés y está como encuadrado, enmarcado en esa finalidad. Ayer mismo vi una construcción en dibujos animados de un australiano mostrando la deriva hacia campos de concentración, de cuarentena, ¿no? Lo he visto y es maravilloso, ¿no? Es un poco deprimente, ¿no? O Pero sea, que bueno, buscas una película y no existe, no hay, no está no, prohibida. sí, 1984, no existe esa Exacto, no película. existe, no. O Es un sea, poco como los montajes de Stalin, ¿no? Que no, hacía desaparecer al enemigo y le hacía desaparecer de todas las fotos. exacto. Yo tú, el alunizaje, Vete a saber, ¿sabes? Cuando sucedió, yo me lo empapé, yo era un yo lo vi niño, en directo. yo también. Entonces, claro, para mí eso ha sido una verdad, que si yo lo vi, yo lo vi. Ya, Pero pero claro, hay luego una. cuando ves la estructura de la nave, cuando hacen esa amplificación ya con fotografía moderna, tal, wow. No, pero hay una cosa que claro, 50 años después lo ves, ¿no? Y dices, cuando el módulo lunar despega para ir a la nave nodriza, ¿quién le está filmando? La cámara la han dejado ahí y por control remoto, ya sabes, ¿no? Exacto, hace 50 años. Por Hace eso 50 ahora años. Y ahora no han tenido la técnica suficiente para volver a la Luna. y mandan 3 Ahora. maniquís, ¿no? Y luego los cohetes de Elon Musk explotan. Es algo que no se sostiene, pero claro, yo intento, ¿no? Que en cada afirmación que hago, de lo que sea, el que yo tenga la prueba fehaciente. O sea, ya no solo vale con decir eso es mentira, ¿no? Decir, a ver, No, no, ¿y no, cuál es la verdad? claro. Y la verdad, según de dónde se mire, ¿no? Como Ya, dices, es que lo de los dichos no hay quien los deshaga. Aunque yo de jovencito era un poco, es que siempre hay una excepción, ¿no? Pero sí, cada día sí, tengo sí. más claro que los dichos son lo que realmente, o Hombre, sea, también hay dichos que son contradictorios entre sí, pero bueno, que habrá sus momentos en los que te puedes quedar con uno y otros con otro, ¿no? exacto. Bueno, a voluntad del utilizador, ¿no? Un Sí. poco. Pero bueno, oye, encantado, Silvano. Espero que podamos tener más charlas, que Yo profundicemos más. encantadísimo. Y nada, ha sido un placer. Y Igualmente. luego hay que beber agua, eso está claro, ¿no? Entonces, mi eslogan es, o el eslogan de la empresa es de Agua Kangen, lo que dice es, cambia tu agua, cambia tu vida. Y yo siempre digo, be water, my friend, que lo que decía un gran que también fue excluido, que era Bruce Lee, ¿no? Alguien que quería decir secretos y cómo lo han retirado de en medio, como casi cualquiera que quiere decir una verdad, siempre le quitan Como en que medio. estorban, sí. Exacto. Bueno, Silvano, un placer y, Igualmente. y estamos en contacto. Pondremos tus datos para quien Ok. se quiera poner en contacto contigo y, por supuesto, seguiremos, espero, teniendo charlas porque media hora es muy poco para explicar Bueno, todo. yo creo que este formato como que puede tender a no cansarle a la persona que escucha, ¿no? Porque Exactamente, ¿qué es yo lo suelo que? ser más de meterme en sitios, en cosas, en temas, se alargan, y entonces son como más mazacotes. Yo creo que estas pildorillas pueden ser más atractivas, ¿no? Pues estaría encantado de tenerte, lo vamos haciendo, comunicaremos y de vez en cuando lanzaremos Muy una bien, pildorita sanadora muy bien. para que la gente... Pues nada, ha sido un placer, Silvano, Igualmente, Luis, y un hasta placer para mí. pronto. Vale. Bueno, y recordar, amigos, be water. Hasta pronto.